Shalom, shalom queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 13 de agosto, 19 del mes de Av en el calendario hebreo. Llevamos 677 días de guerra, todavía hay 50 rehenes allí en la Franja de Gaza y hoy no es un día más para Israel a Diario. Hoy este canal cumple un año de vida, así que yo solamente quiero decir gracias. Gracias a todos ustedes, los que nos acompañan, nos siguen, nos recomiendan, se suman, se unen al grupo de WhatsApp, a las redes sociales, a los que se suscribieron, a quienes hacen comentarios, a todos los deseos y las bendiciones que nos hacen llegar y también las críticas, porque siempre suman y sobre todo cuando son constructivas. Así que toda mi gratitud de corazón y a seguir creciendo. Y ahora sí vamos a ver qué nos dicen los diarios y otros medios sobre la actualidad hoy aquí en Israel. Comenzamos con el diario Israel Hayom, que abre su edición con el titular: se estima que la toma de control de la Franja de Gaza comenzará después de las fiestas, y se refiere a las fiestas del mes de Tishrei, el primer mes del calendario hebreo. Rosh Hashanah, el año nuevo judío, será la noche del 22 de septiembre y Yom Kippur, el día del perdón, será el 1 de octubre. Entonces, teóricamente, después de eso comenzaría la incursión de las fuerzas de defensa de Israel en la ciudad de Gaza y los campamentos del centro de la franja. El titular va acompañado por una imagen, la vuelvo a mostrar. La sesión de ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset, el Parlamento de Israel, en la que participaron sobrevivientes de la Shoah, fue escalofriante escuchar los testimonios y cómo los sobrevivientes de los campos de concentración se vieron reflejados en esas imágenes, especialmente de los videos de Eviatar David y Ron Braslavsky, los dos rehenes cuyas imágenes fueron difundidas hace unos días apenas por Hamas, pero no solo las de estos dos rehenes, sino en general. La bajada de Israel Hayom se refiere a la cuestión de la fecha en la que teóricamente se iniciará la operación militar y dice: crítica de factores de seguridad, no darle tiempo a Hamas para que se recupere y no presionar a Israel. También avanza que familiares de rehenes presentaron una demanda sin precedentes contra el fiscal general de la Corte Internacional de La Haya. Como siempre, vamos a ver todos estos temas, todos estos puntos y a ponerlos en contexto. Comencemos. Israel Hayom trae un artículo sobre esto que recién mencionábamos, en el que explica que el plan para la próxima fase de la guerra aprobado por el gabinete la semana pasada todavía no se puso en práctica. Tampoco el anuncio del primer ministro Netanyahu de que va a exigirle al comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, que acorte los tiempos. ¿Qué significa esto? Que todavía no se empezó a hacer nada, no hay preparativos. Apenas este mediodía se informó que Zamir aprobó la idea general del plan y todavía no sabemos en detalle qué significa eso. ¿Y por qué? Porque el gobierno no convocó ninguna reunión del gabinete de seguridad ni de ninguno de los foros de seguridad para tratar este tema. Por lo tanto, se mantiene el tiempo de preparación que había presentado Zamir en las reuniones en la que se tomó la decisión, o sea, 2 meses de preparación, después de los cuales se iniciaría la maniobra militar. Primero la toma de la ciudad de Gaza y después, como dijimos, los campamentos del centro de la franja. El artículo presenta opiniones diferentes de quienes están a favor de este plan y dicen que hay que presionar a Hamas en el 25% del territorio de la Franja de Gaza que Israel todavía no domina y que esta es la única manera de hacer que vuelva a la mesa de negociaciones y haga concesiones para liberar rehenes. Y los que dicen lo contrario, que este plan de acción militar
significa el fin de los rehenes. Y citan al teniente coronel en la reserva, Yaron Busquila, que sostiene que la opción que eligió el gobierno está en el medio y conlleva riesgos significativos que él sintetiza en una sola frase: el problema del tiempo. Los 2 meses de preparación necesarios para reemplazar las tropas israelíes y poner a punto toda la logística de las fuerzas de defensa de Israel también servirán a Hamás para prepararse y fortalecerse para la próxima campaña militar. Esto es lo que sostiene este militar y plantea que habría sido mejor entrar en la nueva fase de la ofensiva ahora, en este momento, cuando Hamás está cansado y debilitado. El mero hecho de entrar, de comenzar la maniobra militar, también habría facilitado un acuerdo por lo menos parcial de liberación de rehenes, al tiempo que Israel conservaría posiciones importantes dentro de la Franja de Gaza. Otro temor que genera este tiempo intermedio, de acuerdo con este artículo de Israel Hayom, este tiempo de preparación, es la cuestión diplomática y la creciente presión internacional sobre Israel, las campañas mediáticas que Hamás tan bien sabe organizar y difundir. Israel Hayom dice que en la última reunión del gabinete, el ministro de Asuntos de Inteligencia, Ron Dermer, dijo que el tiempo que Israel tiene a su disposición para seguir adelante con la ofensiva en Gaza se está acortando. Y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, expresó preocupación por la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exija a Israel poner fin a la guerra y de que esto suceda bastante pronto. Además, en septiembre, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, en septiembre se lleva a cabo la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que ya varios países anunciaron que reconocerán un Estado palestino y podrían arrastrar a varios más. Por último, Busquila dice, abro comillas, la campaña del hambre en Gaza, financiada por Qatar, que tuvo un éxito fenomenal al impulsar el tsunami diplomático contra Israel, es solo una de muchas que jamás llevará a cabo a partir del momento en que sienta que Israel lo está acorralando. Fin de la cita. Y allí vemos otra vez la imagen de los sobrevivientes en la tarde de ayer en la Knesset y la comparación entre las imágenes, escalofriante, preocupante, indignante, como quieran calificarlo, cabe. ¿Qué está sucediendo en el ámbito no militar? ¿Hay posibilidades de que se reanuden las negociaciones? Una delegación enviada por Hamás, que se encuentra ya en el Cairo, como nosotros habíamos anunciado, continúa también hoy las negociaciones con funcionarios de inteligencia egipcios sobre las posibilidades de reanudar el diálogo indirecto con Israel. El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto dijo que el Cairo está trabajando con Washington y con Doha para reanudar el diálogo, atención a esto, sobre la propuesta de los 60 días, o sea, otra vez un acuerdo parcial en cuyo marco serían liberados 10 rehenes con vida e ingresaría más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Sin embargo, Sky News en árabe informó que los mediadores egipcios y cataríes están trabajando en una iniciativa nueva con la participación de Turquía que se va a presentar a Hamás. Una fuente declaró a esta cadena de noticias que el objetivo es impedir que Israel empiece esta nueva fase, esta nueva operación en la Franja de Gaza, y según este informe, la iniciativa incluye un acuerdo para liberar a todos los rehenes, los que están con vida y los fallecidos, a cambio de un número no especificado de terroristas palestinos que deberían ser liberados de las cárceles en Israel. Por otra parte, la agencia de noticias AP, Associated Press, informó en las últimas horas que Israel inició contactos con Sudán del Sur
y conversaciones sobre la posibilidad de reasentar allí a palestinos de la Franja de Gaza. 6 personas familiarizadas con el tema confirmaron esta información a la agencia. Se desconoce el grado de avance de estas supuestas conversaciones, pero de implementarse, los planes equivaldrían a trasladar a personas a un país devastado por la guerra y con riesgo de hambruna, como es en este momento Sudán del Sur, señala este informe. Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, informó que tanto en Israel como en Sudán del Sur, las autoridades rehusaron hacer comentarios sobre esta noticia, mucho menos una confirmación. Las familias de Abinatán Or, Eitan Mor y Omri Miran, rehenes israelíes, exigen una investigación sobre las actividades del fiscal general de la Corte Penal en La Haya, Karim Khan, por ayudar a Hamas. Según los demandantes, Khan actuó por motivos indebidos y ajenos a la justicia y presuntamente también para desviar la atención o evadir una grave denuncia que pesa en su contra sobre supuesta agresión sexual. No actuó, dicen, en forma imparcial, sino sesgada en contra de Israel, de los secuestrados y de sus familias. Algunos ejemplos de lo que ellos consideran este comportamiento. Tardó 8 meses en dictar las órdenes de arresto contra 3 de los líderes de Hamas, Muhammad Dev, Yihya Sinwar e Ismail Haniyeh, y las equiparó a las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant. Khan no emitió órdenes de arresto contra otros líderes de Hamas, como si solamente tuviera 3 o si solamente 3 estuvieran involucrados en todo lo que pasó, y tampoco emitió ninguna orden contra los líderes de la Yihad Islámica, que también secuestró y cometió los mismos crímenes que Hamas a partir del 7 de octubre. Por tanto, dicen, el fiscal general no solamente difamó al Estado de Israel, sino que prestó un servicio a las organizaciones terroristas y las ayudó. Y en las últimas 24 horas, Qatar ha lanzado una campaña para fundar una escuela que lleve el nombre del terrorista de Hamas eliminado por las fuerzas de defensa de Israel, Anas al-Sharif. La persona detrás de la campaña es nada menos que la ministra de Educación qatarí, Lolwa al-Hatter, quien quiere perpetuar el nombre de al-Sharif, que también trabajaba supuestamente como periodista de la cadena Al Jazeera. Recordemos que las fuerzas de defensa de Israel presentaron pruebas y documentación sobre el vínculo de al-Sharif con Hamas, su actividad terrorista y su responsabilidad, entre otras cosas, en el lanzamiento de cohetes contra la población israelí. Pero no solo Israel publicó estas pruebas, sino el propio al-Sharif. Vamos a verlo. Allí está, abrazado al ex líder de Hamas, Yihya Sinwar, el arquitecto de la masacre del 7 de octubre. Y hay muchísimas fotos con otros líderes de Hamas, con fundadores, publicaciones en redes sociales en las que decía: hoy me invitó a su casa tal o cual líder del grupo terrorista, fotos con besos y abrazos, y un mensaje que él mismo publicó en su cuenta de Telegram el 7 de octubre de 2023. Aquí está, dice: han pasado 9 horas y los héroes todavía siguen circulando por el país, o sea, los terroristas todavía están dentro de Israel, matando y capturando, o sea, secuestrando. Dios, Dios, cuán grande eres, y esos 3 corazones que vemos allí.
De ese señor se trata y vuelvo entonces a la campaña en su honor iniciada oficialmente en Qatar. Según medios cataríes, la intención es establecer la escuela en Kirguistán y este no es el primer terrorista de Hamás que la ministra catarí ha decidido homenajear. En febrero pasado, la ministra de Educación de Qatar elogió a Muhammad Deif, jefe del ala militar de la organización terrorista, tras el anuncio oficial de su muerte, e incluso en su cuenta de la red social X publicó un poema en su honor. Muy poética. Vamos ahora al diario Ma'ariv de hoy, que trae en tapa las fotos del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, y del comandante en jefe de Tzal, Eyal Zamir, y el titular dice: enfrentamiento en la cúpula de seguridad. En la bajada, Ma'ariv explica: un momento antes de la ampliación de la ofensiva en la Franja de Gaza, ruptura entre Katz y Zamir. En la oficina del ministro hicieron pública la indignación por una serie de nombramientos de oficiales que hizo Zamir sin coordinar, o sea, sin consultar al ministro Israel Katz. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, a modo de reacción, publicó los nombres de los oficiales que Zamir eligió para nombrar en los nuevos cargos y aclaró: el comandante en jefe es la autoridad en estos nombramientos. Fin de la cita. Lo que explicaron en las últimas horas los expertos en temas militares es que habitualmente el comandante en jefe del ejército hace los nombramientos y después le presenta la lista completa al ministro y los aprueba. A veces tienen reservas sobre uno o dos nombres, el ministro tiene algunas observaciones y un par de nombres se cambian, y en el peor de los casos el tema se discute a puertas cerradas. Por supuesto, cada uno tiene su propia versión de quién fue el que no cumplió el procedimiento. Y el tema de las discusiones a puertas cerradas, este no es el caso precisamente. El ministro Katz hizo saber públicamente su disgusto sobre la lista y la forma como se hicieron los nombramientos. También se supo que el ministro Katz y Zamir habían coordinado una reunión en el Ministerio de Defensa, donde las oficinas de ambos están en el mismo piso, pero cuando Zamir llegó lo dejaron afuera junto a la puerta esperando un buen rato y finalmente le dijeron que el ministro estaba ocupado y no lo iba a poder atender. El ministro Katz volvió a acusar esta mañana al comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Zamir, de tratar de imponer hechos consumados, abro comillas, quizás por recomendación de asesores antigubernamentales que agitan el avispero. En las últimas horas, es cierto, se informó que Zamir se asesora, consulta con ex militares, ex oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre temas presuntamente militares, y parece que esto al gobierno no le cayó bien, especialmente porque, es cierto, hay algunos nombres de oficiales que se han expresado abiertamente contra las decisiones del gobierno. No sabemos, por supuesto, quién tiene razón, no tenemos toda la información, pero tenemos demasiada, porque esto, como dijimos, seguramente debería resolverse a nivel interno. Lo que sí sabemos es que la crisis entre el gobierno y el jefe del ejército es cada vez más grave y más pública. Y lo mismo sucede con otra crisis. Vamos a la siguiente. Esta es la caricatura de hoy del diario Yediot Aharonot, donde vemos allí a Eyal Zamir entrando en el Ministerio de Defensa en la Kiryá, en la base en Tel Aviv, y lo observan allí a la derecha, como nosotros lo vemos en la pantalla, el ministro de Defensa Katz y el de Justicia Yariv Levin, que le dice a Katz: cambiale la cerradura a este desvergonzado. ¿A qué se refiere? Anoche, Kan, la televisión pública israelí, dio a conocer que el ministro de Justicia, Yariv Levin,
hizo cambiar la cerradura de la oficina que él utiliza y también la asesora letrada del gobierno Gali Baharav Miara en la ciudad de Tel Aviv, no en la oficina central en Jerusalén. No le avisó del cambio y cuando los empleados de la oficina de la asesora letrada del gobierno vinieron a trabajar, no pudieron entrar, se quedaron afuera. Recordemos que el gobierno la destituyó, pero la Corte Suprema de Justicia congeló la medida y dictaminó que Gali Baharav Miara sigue siendo la asesora letrada porque el gobierno no siguió el procedimiento que debía seguir y que el gobierno debe ahora seguir respetando los dictámenes de Gali Baharav Miara, seguir comportándose con ella como la asesora letrada del gobierno, por lo menos hasta el día 3 de septiembre, cuando se va a realizar una audiencia de la Corte Suprema para definir este asunto. Desde la oficina del ministro Levin dijeron en un comunicado que efectivamente la cerradura fue cambiada. La oficina pertenece al ministro y no a la abogada Gali Baharav Miara. No dijo a la asesora letrada, a la abogada Gali Baharav Miara. Su intento por hacer un uso no permitido de la oficina del ministro es otro ejemplo del comportamiento de quien ya fue destituida de su cargo y en declaraciones a medios el ministro también respondió: la oficina es mía. Las reacciones desde la oposición no se hicieron esperar, todo tipo de acusaciones al gobierno y al ministro Levin en particular, y lo cierto es que estamos frente a una crisis constitucional que no hace más que empeorar. La audiencia de la Corte, como dije, será el 3 de septiembre y habrá que resolver sí o sí este tema. Y ahora la gran noticia del día, y seamos sinceros, el tema del que más se habla en los medios y en las calles no tanto porque no hay mucha gente. Por supuesto, sí, estoy hablando del calor, de la ola de calor extrema, sin precedentes, que bate todos los récords, todas las frases que se están utilizando a esta hora. Jerusalén amaneció hoy con 35 grados de temperatura, en la zona del Mar Muerto 37, eso apenas comenzando el día, antes del primer café. Se espera que las temperaturas en zonas del interior del país, en Judea y Samaria, alcancen los 50 grados centígrados durante las horas más calurosas del día y especialmente 50 grados y hasta se cree que puede llegar a 52 en el área del Kinneret. El Ministerio de Salud, por supuesto, recomendó a la población que limite el tiempo al aire libre y al sol, o sea, si usted no tiene obligación de salir de su casa, no lo haga. También recomendaron desde el ministerio tomar todas las precauciones necesarias para evitar golpes de calor, deshidratación y otras enfermedades relacionadas con el calor. Se espera que el calor amaine ligeramente mañana, aunque según decían esta mañana en el servicio meteorológico no vamos a sentir la diferencia. También dijeron que durante el fin de semana terminará esta ola de calor extremo, aunque las temperaturas se mantendrán relativamente altas para esta época del año. ¿Qué quiere decir eso? Que va a seguir haciendo calor. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más y por haberlo compartido durante todo este año. Y yo los invito, como siempre, como cada día, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse, a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, que también está creciendo y también por eso les agradezco, y a sumarse a nosotros recomendando sobre todo el canal. ¿Cómo se forma parte del grupo de amigos? Haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.